En la gélida oscuridad de la cueva de Betashka, un susurro se convierte en un grito. ¿Qué podría llevar a un grupo de jóvenes a desafiar las advertencias de la comunidad local y aventurarse en un lugar que para muchos es sinónimo de horror? Cuando la curiosidad excede los límites del miedo, las consecuencias pueden ser nefastas. Entre ellos se encontraba Iván, un aspirante a realizador de documentales de Sofía, cuya fascinación por lo desconocido fue alimentada por un pasado lleno de tragedias sin resolver. Desde la muerte de su hermana menor en un accidente inexplicable, Iván se había obsesionado con fenómenos inexplicables, buscando respuestas en lugares donde la lógica fallaba. De Betashka, famosa por sus impresionantes formaciones naturales y restos arqueológicos que datan de la Edad de Piedra, parecía el escenario perfecto para su búsqueda. A pesar de ser una popular atracción turística durante el día, por la noche, la cueva se convertía en un lugar evitado por todos, especialmente por los vecinos de Debetaki, quienes preferían no hablar de las leyendas que allí vivían. La cueva, una vasta red de túneles y cámaras, era un eco de un pasado lejano. En el duro invierno de 1987, un grupo de científicos había desaparecido allí, dejando solo una cámara de vídeo con imágenes inquietantes. Sombras malignas danzando sobre las paredes de piedra caliza y susurros en lenguas olvidadas. Los rumores de que Leshiyata, los espíritus del bosque, custodiaban el lugar como oscuros depredadores, solo aumentaron el aura de terror que rodeaba el lugar. Pero Iván y sus amigos, Martina, Borislav y Dima, estaban decididos a desmitificar las historias que rodeaban la cueva. Cuando entraron en la cueva, la luz de sus linternas se reflejó en las paredes húmedas, creando una danza de sombras que parecía tener vida propia. El aire era pesado, lleno de un olor a humedad, y un silencio opresivo envolvió al grupo, como si la cueva misma estuviera escuchando. Lo primero que notaron fueron los ecos de sus voces, que parecieron desvanecerse antes de llegar a las paredes de la cueva, como si algo estuviera absorbiendo el sonido. Mientras exploraban los túneles, Iván no podía evitar la sensación de que los estaban observando. Recordó a su hermana las noches en las que los dos se contaban historias de miedo. Ella siempre dijo que el miedo era una presencia, una sombra que acecha detrás de cada esquina. Y allí, en ese lugar oscuro, su creencia parecía más real que nunca. El grupo que antes había estado riendo y bromeando, ahora intercambió miradas nerviosas, como si la pesada atmósfera de la cueva estuviera agitando sus emociones. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido, una risa ahogada que parecía venir de algún lugar más allá de la oscuridad. Los ojos de Iván se abrieron y se detuvo, tratando de identificar la fuente. ¿Escucharon eso?, preguntó con la voz temblorosa. Martina, siempre la más escéptica, hizo un gesto de indiferencia. Es solo un eco, Iván. Sigamos. Pero la tensión en el aire era palpable y el grupo dudó por un breve momento antes de seguir adelante. A medida que avanzaban, encontraron inscripciones en un lenguaje arcaico en las paredes, letras que parecían latir con energía propia. Dima, que tenía un interés particular por la historia, comenzó a filmar, murmurando para sí mismo sobre el posible significado de esas marcas. Sin embargo, mientras se capturaban las imágenes, Iván notó que en las imágenes figuras humanoides parecían moverse en los bordes del encuadre, aunque no eran visibles a simple vista. Los ecos continuaron, más fuertes y distintos, mezclándose con risas y susurros que parecían intensificarse con cada paso que daban. El grupo, una vez unido por la determinación, comenzó a fragmentarse bajo la presión de la incertidumbre. Y entonces, en un momento de absoluto horror, Borislav desapareció. Lo que quedó de él fue un rastro de sangre y marcas de clavos incrustados en el suelo rocoso. El pánico se apoderó de él y la racionalidad dio paso a la paranoia.
Con el paso de las horas, Iván empezó a armar un macabro rompecabezas. La leyenda del Leshiyata no era solo una advertencia. Había verdad en ellos, una verdad que involucraba rituales paganos realizados por un culto que había habitado la cueva siglos atrás. Habían convocado fuerzas del mal para proteger el lugar, pero en cambio, habían atrapado a estas entidades en un estado de hambre eterna. La cueva, con sus interminables túneles y la oscuridad que parecía profundizarse, se convirtió en un laberinto mortal. Con cada intento de escapar, las sombras se volvían más cercanas, más reales, jugando con sus mentes y haciéndoles enfrentar sus miedos más profundos. Iván, luchando contra un creciente sentimiento de desesperación, supo que la única salida era encontrar la verdad que escondía la cueva. Pero cuando cayó la noche, sucedió algo inexplicable. En la gélida oscuridad de la cueva de Vetashka, un susurro se convierte en un grito. ¿Qué podría llevar a un grupo de jóvenes a desafiar las advertencias de la comunidad local y aventurarse en un lugar que, para muchos, es sinónimo de horror? Cuando la curiosidad excede los límites del miedo, las consecuencias pueden ser nefastas. Entre ellos se encontraba Iván, un aspirante a realizador de documentales de Sofía, cuya fascinación por lo desconocido fue alimentada por un pasado lleno de tragedias sin resolver. Desde la muerte de su hermana menor en un accidente inexplicable, Iván se había obsesionado con fenómenos inexplicables, buscando respuestas en lugares donde la lógica fallaba. De Vetashka, famosa por sus impresionantes formaciones naturales y restos arqueológicos que datan de la Edad de Piedra, parecía el escenario perfecto para su búsqueda. A pesar de ser una popular atracción turística durante el día, por la noche, la cueva se convertía en un lugar evitado por todos, especialmente por los vecinos de Devetaki, quienes preferían no hablar de las leyendas que allí vivían. La cueva, una vasta red de túneles y cámaras, era un eco de un pasado lejano. En el duro invierno de 1987, un grupo de científicos había desaparecido allí, dejando solo una cámara de vídeo con imágenes inquietantes. Sombras malignas danzando sobre las paredes de piedra caliza y susurros en lenguas olvidadas. Los rumores de que Leshiyata, los espíritus del bosque, custodiaban el lugar como oscuros depredadores, solo aumentaron el aura de terror que rodeaba el lugar. Pero Iván y sus amigos, Martina, Borislav y Dima, estaban decididos a desmitificar las historias que rodeaban la cueva. Cuando entraron en la cueva, la luz de sus linternas se reflejó en las paredes húmedas, creando una danza de sombras que parecía tener vida propia. El aire era pesado, lleno de un olor a humedad, y un silencio opresivo envolvió al grupo, como si la cueva misma estuviera escuchando. Lo primero que notaron fueron los ecos de sus voces, que parecieron desvanecerse antes de llegar a las paredes de la cueva, como si algo estuviera absorbiendo el sonido. Mientras exploraban los túneles, Iván no podía evitar la sensación de que los estaban observando. Recordó a su hermana, las noches en las que los dos se contaban historias de miedo. Ella siempre dijo que el miedo era una presencia, una sombra que acecha detrás de cada esquina. Y allí, en ese lugar oscuro, su creencia parecía más real que nunca. El grupo que antes había estado riendo y bromeando, ahora intercambió miradas nerviosas, como si la pesada atmósfera de la cueva estuviera agitando sus emociones. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido, una risa ahogada que parecía venir de algún lugar más allá de la oscuridad. Los ojos de Iván se abrieron y se detuvo, tratando de identificar la fuente. ¿Escucharon eso?, preguntó con la voz temblorosa. Martina, siempre la más escéptica, hizo un gesto de indiferencia. «Es solo un eco, Iván. Sigamos». Pero la tensión en el aire era palpable y el grupo dudó por un breve momento antes de seguir adelante. A medida que avanzaban,
Encontraron inscripciones en un lenguaje arcaico en las paredes, letras que parecían latir con energía propia. Dima, que tenía un interés particular por la historia, comenzó a filmar, murmurando para sí mismo sobre el posible significado de esas marcas. Sin embargo, mientras se capturaban las imágenes, Iván notó que en las imágenes figuras humanoides parecían moverse en los bordes del encuadre, aunque no eran visibles a simple vista. Los ecos continuaron, más fuertes y distintos, mezclándose con risas y susurros que parecían intensificarse con cada paso que daban. El grupo, una vez unido por la determinación, comenzó a fragmentarse bajo la presión de la incertidumbre. Y entonces, en un momento de absoluto horror, Borislav desapareció. Lo que quedó de él fue un rastro de sangre y marcas de clavos incrustados en el suelo rocoso. El pánico se apoderó de él y la racionalidad dio paso a la paranoia. Con el paso de las horas, Iván empezó a armar un macabro rompecabezas. La leyenda del Leshiyata no era solo una advertencia. Había verdad en ellos, una verdad que involucraba rituales paganos realizados por un culto que había habitado la cueva siglos atrás. Habían convocado fuerzas del mal para proteger el lugar, pero en cambio, habían atrapado a estas entidades en un estado de hambre eterna. La cueva, con sus interminables túneles y la oscuridad que parecía profundizarse, se convirtió en un laberinto mortal. Con cada intento de escapar, las sombras se volvían más cercanas, más reales, jugando con sus mentes y haciéndoles enfrentar sus miedos más profundos. Iván, luchando contra un creciente sentimiento de desesperación, supo que la única salida era encontrar la verdad que escondía la cueva. Pero cuando cayó la noche, sucedió algo inexplicable. Un grito ensordecedor resonó por los pasillos y una presencia helada atravesó el grupo. Martina, que hasta entonces parecía fuerte, rompió a llorar. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó. Su voz temblaba de terror. La situación estaba más allá de lo que podían controlar y la cueva pareció cerrarse a su alrededor. Dima, en cambio, se sintió invadido por una curiosidad morbosa. En lugar de alejarse, se acercó fascinado a los escritos en las paredes. «Si podemos resolver esto, tal vez podamos encontrar una manera de escapar», dijo. La emoción en sus ojos contrastaba con la desesperación de Martina. Iván, dividido entre el deseo de proteger a sus amigos y la necesidad de descubrir la verdad, dudó. «Esto podría ser peligroso», advirtió Iván, pero la determinación de Dima fue inquebrantable. «Si no hacemos nada, solo estaremos esperando nuestra propia muerte». El grupo estaba en un punto muerto y la tensión entre ellos aumentaba a medida que los secretos susurrados en la cueva parecían intensificarse. Martina, en un momento de desesperación, decidió que necesitaba hacer algo. «Buscaré a Borislav», dijo con los ojos llenos de determinación. «Podría estar herido, tenemos que encontrarlo». Iván intentó protestar, pero ella ya se había alejado y desaparecía en la oscuridad. Iván sintió un escalofrío recorrer su espalda. La separación del grupo no solo fue arriesgada, fue una condena. «Dima, tenemos que ir tras ella. No podemos dejarla sola», dijo Iván, con voz más firme ahora, decidido a no perder más amigos. Dima vaciló, pero la expresión de Iván lo convenció. Juntos comenzaron la búsqueda de Martina, con el eco de risas y susurros cada vez más estridente en sus oídos. A medida que avanzaban, la cueva pareció transformarse, las paredes moviéndose y distorsionándose, como si estuvieran en una pesadilla viviente. Las sombras bailaron a su alrededor y la línea entre la realidad y la ilusión comenzó a desdibujarse. El miedo se apoderó de Iván y se encontró luchando contra la creciente sensación de que la cueva no quería que se fueran. Dima, en un momento de debilidad, susurró: «¿Y si todo esto es real? ¿Y si los Leshiyata realmente existen?». La pregunta quedó flotando en el aire e Iván sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su amigo,
tratando de encontrar una respuesta que tuviera sentido. Pero la verdad era que a cada paso que daban, la cueva parecía más viva y más hostil. Finalmente llegaron a una gran cámara, extrañamente iluminada por una luz azulada que parecía emanar de las paredes. Y allí, en el centro, estaba Martina, congelada como en trance, mirando una figura que lentamente se materializaba ante ella. Un ser esquelético, envuelto en sombras, con ojos que brillaban como brasas. Iván y Dima se quedaron congelados, incapaces de moverse, mientras la presencia se acercaba a Martina. El conflicto se había intensificado y lo que antes parecía una simple exploración se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Habían cruzado un umbral y ahora la cueva exigía un precio. Con la tensión alcanzando su punto máximo, Iván supo que necesitaba actuar rápidamente antes de que la oscuridad se los tragara para siempre. Le gritó a Martina intentando romper el hechizo que la ataba, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. En la cámara iluminada por la extraña luz azulada, Iván sintió que su corazón se aceleraba. La figura esquelética ante Martina parecía extraer toda la vitalidad del entorno, y la presencia que emanaba de ella era tan opresiva que apenas podía respirar. Dima, a su lado, estaba congelado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La mente de Iván daba vueltas, cuestionando todo lo que había aprendido sobre la cueva y el Leshiyata. Las historias que le habían contado de niño, las leyendas que siempre había considerado solo folclore, ahora parecían ser una advertencia de algo mucho más real y aterrador. ¡Martina! Iván volvió a gritar, y su voz resonó en las paredes de la cueva. Pero ella no se movió. La figura frente a ella parecía estar emitiendo una especie de hipnosis, una atracción irresistible que retenía a su amiga como si estuviera enredada en una red invisible. Iván dio un paso adelante tratando de alcanzar a Martina, pero Dima lo agarró del brazo con una expresión de desesperación en el rostro. «No, Iván, no te acerques más, podría ser peligroso», exclamó Dima, pero la urgencia de Iván venció su miedo. Necesitaba salvarla, necesitaba sacarla de ese trance. «Si no hago nada, podría perderse para siempre», respondió Iván con la voz temblorosa. No solo estaba luchando por Martina, estaba luchando contra sus propios recuerdos oscuros, el recuerdo de la hermana que no podía salvar. Era como si el espíritu de la caverna se alimentara de sus miedos e inseguridades más profundos. Con un movimiento repentino, Iván se liberó del agarre de Dima y corrió hacia Martina. Pero a medida que se acercaba, la figura esquelética se giró lentamente hacia él, revelando un rostro que parecía una mezcla de dolor y furia. Los ojos brillantes, como brasas en el fuego, penetraron en el alma de Iván, haciéndolo vacilar. Se sentía expuesto, como si le estuvieran despojando de todas sus defensas. «No perteneces aquí», susurró la entidad, la voz haciendo eco en sus pensamientos, como veneno filtrándose en su mente. «Este lugar guarda secretos que no puedes entender». La frase desencadenó una oleada de recuerdos en Iván. Se vio de nuevo como un niño, en el cuarto oscuro donde solía contar cuentos con su hermana. Habló de seres del más allá, de cómo algunas personas fueron elegidas para escuchar los susurros de las almas perdidas. Siempre pensó que era solo una broma, una forma de divertirse en una noche lluviosa. Pero ahora, en el corazón de la cueva, la realidad se estaba desarrollando de una manera que nunca hubiera imaginado. «¡No puedes llevarla!», gritó Iván, resurgiendo la determinación. No era solo un espectador, participaba en un antiguo juego que trascendía el tiempo. «Ella no es tuya». La ira y el dolor que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a manifestarse. Martina, todavía paralizada, empezó a murmurar en voz baja palabras que parecían no tener sentido, pero que sonaban como un antiguo encantamiento. La luz azulada a su alrededor comenzó a pulsar,
y de repente Iván sintió que la cueva comenzaba a responder a su emoción, como si estuviera viva y consciente. Dima, que hasta entonces había estado paralizado por la tensión, finalmente se movió. Con mirada decidida, tomó la cámara que había dejado a un lado y comenzó a filmar la escena. «Si hay algo de verdad aquí, debemos documentarlo», dijo con voz firme. Sin embargo, la acción de Dima añadió un nuevo elemento al conflicto. La presencia oscura se volvió hacia él e Iván se dio cuenta de que Dima había atraído la atención de la entidad. La figura se acercó a Dima e Iván gritó: «¡Cuidado!», pero ya era demasiado tarde. Dima quedó envuelto por la misma energía que sostenía a Martina. Sus ojos se volvieron opacos y empezó a murmurar palabras en un idioma que Iván no podía entender. El miedo se convirtió en desesperación e Iván se dio cuenta de que la situación empeoraba rápidamente. «¡Tenemos que salir de aquí!», bramó Iván, pero la cueva parecía cerrarse a su alrededor, como si estuviera tomando una decisión propia. El eco de los susurros se hizo más fuerte y las sombras empezaron a moverse con más agresividad. La atmósfera se volvió eléctrica e Iván sintió que perdía el control. Desesperado, se volvió hacia la figura esquelética. «¿Qué quieres? ¿Qué hiciste con Borislav?». La pregunta resonó en la cámara y la presencia vaciló por un momento, como si considerara la respuesta. La luz azulada palpitó con más intensidad e Iván sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo le estuvieran arrancando del alma. «Borislav tomó una decisión», respondió la entidad, con la voz ahora más clara, pero aún envuelta en un eco distante. «Se ofreció a sí mismo como sacrificio, a cambio de conocimiento. Tú también puedes saber la verdad, pero ¿a qué precio?». La revelación golpeó a Iván como un puñetazo en el estómago. Borislav había desaparecido no solo por casualidad, sino por elección propia. ¿Qué había descubierto en esta cueva? ¿Qué le había pasado realmente al equipo de científicos años atrás? Las respuestas que buscaba se estaban revelando por sí solas, pero cada nuevo descubrimiento tenía un costo oscuro. La mente de Iván empezó a dar vueltas y recordó las conversaciones que había tenido con su hermana. Ella siempre hablaba de que la curiosidad podía ser un arma de doble filo. «A veces es mejor no saberlo», afirmó. Y ahora, en esa cueva, rodeado de amigos que se estaban perdiendo, empezó a cuestionar su propia cordura. ¿Fue todo esto real? ¿O simplemente estaba alucinando, atrapado en su propio trauma? «Martina, Dima, ¿estás conmigo?», gritó, pero la respuesta que obtuvo fue un eco hueco. La cueva parecía alimentarse de sus miedos y él podría ser el próximo en sucumbir. Mientras Iván luchaba contra la creciente sensación de desesperación, algo dentro de él despertó. Era un recuerdo de un viejo diario que su hermana había dejado, un diario que contenía sus propias investigaciones sobre la cueva y el Leshiyata. Recordó que ella había mencionado un ritual, una forma de apaciguar a los espíritus y posiblemente liberar a los que habían sido encarcelados. Con un nuevo propósito, Iván comenzó a recitar las palabras que recordaba del diario, aunque no sabía si funcionarían. Las sombras comenzaron a tambalearse y la figura esquelética se estremeció, como si las palabras que salían de su boca la lastimaran. «Si quieres que se queden, tendrás que llevarme a mí también», Iván gritó, cediendo a la misma oscuridad que lo rodeaba. La cueva pareció vacilar y la luz azulada parpadeó erráticamente, reflejando la lucha interna entre los espíritus y la fuerza de voluntad de Iván. Sintió una conexión con su hermana, con el niño que tenía miedo a la oscuridad, pero que nunca dejó de buscar la luz. «Te encontraré, pase lo que pase». En ese momento, un grito resonó en la cueva e Iván se dio cuenta de que no estaba solo. Las voces de Borislav, Martina y Dima se mezclaron con las suyas, formando una cadena de resistencia contra la oscuridad. Pero la cueva no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Las paredes empezaron a temblar y el suelo se abrió bajo sus pies.
Iván miró a sus amigos y se dio cuenta de que incluso en medio del caos existía la posibilidad de escapar. Con un último esfuerzo, jaló a Martina y Dima, y juntos comenzaron a correr, siguiendo la luz que parecía guiarlos fuera de la oscuridad. La cueva rugió en señal de protesta y las sombras cayeron sobre ellos, pero la determinación de Iván y sus amigos fue más fuerte. No fueron solo víctimas, eran supervivientes. Y así, con las voces de sus seres queridos resonando en sus mentes, avanzaron, buscando una salida, mientras la cueva se convertía en un laberinto de terror detrás de ellos. La verdad aún estaba por llegar, e Iván sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Lo que era real y lo que era ilusión comenzaban a desdibujarse, pero ahora estaba listo para enfrentar lo que fuera que acechaba en las sombras. En aquella cámara iluminada por una luz azulada y sobrenatural, la tensión era palpable. Iván sintió que su corazón se aceleraba mientras la figura esquelética frente a Martina parecía extraer toda la energía vital del entorno. La presencia de la entidad, envuelta en sombras y misterio, era tan opresiva que apenas podía respirar. Dima, congelada a su lado, tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Las leyendas sobre el Leshiyata que había escuchado cuando era niño ahora parecían ser una sombría advertencia, una premonición del terror que se estaba desarrollando ante ellos. ¡Martina! Iván volvió a gritar, pero ella permaneció inmóvil, como atrapada en una red invisible. La figura esquelética emanaba una especie de hipnosis, atrapándola en un trance que Iván no podía entender. La urgencia de salvar a su amiga superó cualquier vacilación. Se liberó del agarre de Dima, que intentaba retenerlo, y avanzó hacia Martina, a pesar del terror que flotaba en la cámara. «No, Iván, es peligroso», exclamó Dima, pero las palabras sonaron distantes. Iván necesitaba actuar. Necesitaba rescatar a Martina. Necesitaba liberarla de esa trampa mística y tal vez incluso enfrentar sus propios miedos. El recuerdo de la hermana que no pudo salvar lo perseguía, como un eco constante en su mente. Las historias que su hermana le había contado sobre espíritus y sacrificios danzaban en su memoria, e Iván se dio cuenta de que estaba en un juego mucho más profundo de lo que había imaginado. Mientras se acercaba a Martina, la figura esquelética se giró lentamente, revelando un rostro marcado por el dolor y la furia. Los ojos brillantes, como brasas, penetraron en el alma de Iván. Sintió que su cuerpo flaqueaba, como si le estuvieran despojando de todas sus defensas. «No perteneces aquí», susurró la entidad, y la voz hizo eco en todo su ser, un veneno filtrándose en su mente. «Este lugar guarda secretos que no puedes entender». Las palabras se apoderaron de Iván como una aterradora realidad. Borislav, la persona cuya desaparición había tratado con tanto esfuerzo de comprender, había elegido este destino a un precio terrible. ¿Qué había pasado realmente en esa cueva? ¿Qué había detrás de la leyenda de Leshiyata? Iván se encontró ante un dilema. Descubrir la verdad era un deseo ardiente, pero ¿a qué precio? «No puedes llevarla», gritó Iván, sintiendo que la determinación resurgía en su pecho. Lo que estaba en juego era algo más que la vida de Martina. Era la lucha contra sus propios fantasmas. La ira y el dolor que había guardado en su interior durante tanto tiempo comenzaron a desbordarse. «¡Ella no es tuya!». La luz azulada pulsaba intensamente, e Iván sintió que la cueva respondía a su emoción, como si estuviera viva, consciente de lo que estaba sucediendo. Martina empezó a murmurar palabras en un idioma desconocido, un encantamiento que parecía convocar fuerzas oscuras. La desesperación se apoderó de Iván cuando se dio cuenta de que mientras él luchaba por su amigo, Dima corría el mismo destino. «Dima, ten cuidado», gritó Iván, pero la advertencia fue en vano. Dima había sido envuelto por la energía hipnótica. Sus ojos se volvieron opacos mientras murmuraba palabras en un tono que parecía hacer eco en la cueva.
intensificando la presión a su alrededor. El pánico se apoderó de Iván, que sintió que la situación se estaba volviendo insostenible. «¡Tenemos que salir de aquí!», Iván gritó, pero la cueva parecía cerrarse a su alrededor como si tuviera vida propia. El eco de los susurros se hizo más fuerte, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. Las sombras bailaron con creciente ferocidad e Iván se dio cuenta de que el miedo no era solo una emoción. Era una fuerza que se alimentaba de su propia vulnerabilidad. Desesperado, se volvió hacia la figura esquelética. «¿Qué quieres? ¿Qué le pasó a Borislav?». Su pregunta resonó en la cámara y la entidad vaciló como si considerara su respuesta. La luz azulada brilló e Iván sintió un dolor agudo en el pecho. «Borislav tomó una decisión», respondió la entidad, con la voz ahora más clara pero aún envuelta en un eco distante. «Se ofreció como sacrificio a cambio de conocimiento. Tú también puedes saber la verdad, pero ¿a qué precio?». La revelación golpeó a Iván como un puñetazo en el estómago. Borislav había desaparecido por elección consciente, en busca de conocimientos que podrían costarle la vida a otros. Las historias que su hermana le había contado acerca de que la curiosidad era un arma de doble filo resonaban en su mente. «A veces es mejor no saberlo», afirmó. Ahora, en esa cueva, rodeado de amigos en peligro, se cuestionó si podría soportar la verdad que estaba a punto de revelarse. «Martina, Dima, ¿aún estás conmigo?», gritó, pero la respuesta fue un eco hueco, y la cueva parecía alimentada por su desesperación. El espacio a su alrededor palpitaba con energía negativa. Iván miró a su alrededor. Las sombras danzaban amenazadoramente, y supo que la cueva no los dejaría escapar fácilmente. Fue entonces cuando un recuerdo comenzó a surgir en su mente, como una tímida luz en medio de la oscuridad. Recordó el diario que había dejado su hermana, un compendio de sus investigaciones sobre la cueva y el Leshiyata. Recordó un ritual que podía apaciguar a los espíritus y liberar a los atrapados. Era una última esperanza. Con renovada determinación, Iván comenzó a recitar las palabras que recordaba, aunque no estaba seguro de si funcionarían. Las sombras vacilaron y la figura esquelética comenzó a estremecerse, como si las palabras que salían de su boca la lastimaran. «Si quieres que se queden, tendrás que llevarme a mí también», gritó Iván, ofreciéndose a la misma oscuridad que lo rodeaba. La cueva vaciló. La luz azulada parpadeó erráticamente, reflejando la lucha interna entre los espíritus y la fuerza de voluntad de Iván. Sintió una conexión con su hermana, con el niño que tenía miedo a la oscuridad, pero que nunca dejó de buscar la luz. «¡Te encontraré! ¡Pase lo que pase!». En ese momento un grito resonó en la cueva e Iván se dio cuenta de que no estaba solo. Las voces de Borislav, Martina y Dima se mezclaron con las suyas, formando una cadena de resistencia contra la oscuridad. Pero la cueva no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Las paredes empezaron a temblar y el suelo se abrió bajo sus pies. Iván miró a sus amigos y se dio cuenta de que incluso en medio del caos existía la posibilidad de escapar. Con un último esfuerzo, jaló a Martina y Dima y juntos comenzaron a correr, siguiendo la luz que parecía guiarlos fuera de la oscuridad. La cueva rugió en señal de protesta y las sombras cayeron sobre ellos, pero la determinación de Iván y sus amigos fue más fuerte. No fueron solo víctimas, eran supervivientes. Mientras corrían, la verdad todavía se cernía sobre ellos como una nube oscura, e Iván sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Lo que era real y lo que era una ilusión comenzó a mezclarse. La cueva, con sus secretos y misterios, no los dejaría ir tan fácilmente, y los desafíos que enfrentarían pondrían a prueba no solo su fuerza física, sino también sus convicciones y lealtades. La lucha por la supervivencia se convertiría en una batalla por sus almas, e Iván estaba listo para enfrentarse a lo que acechaba en las sombras, en aquella cámara iluminada por una luz azulada y sobrenatural. La tensión era palpable.
Iván sintió que su corazón se aceleraba mientras la figura esquelética frente a Martina parecía extraer toda la energía vital del entorno. La presencia de la entidad, envuelta en sombras y misterio, era tan opresiva que apenas podía respirar. Dima, congelada a su lado, tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Las leyendas sobre el Leshiyata que había escuchado cuando era niño ahora parecían ser una sombría advertencia, una premonición del terror que se estaba desarrollando ante ellos. ¡Martina! Iván volvió a gritar, pero ella permaneció inmóvil, como atrapada en una red invisible. La figura esquelética emanaba una especie de hipnosis, atrapándola en un trance que Iván no podía entender. La urgencia de salvar a su amiga superó cualquier vacilación. Se liberó del agarre de Dima, que intentaba retenerlo, y avanzó hacia Martina, a pesar del terror que flotaba en la cámara. «No, Iván, es peligroso», exclamó Dima, pero las palabras sonaron distantes. Iván necesitaba actuar. Necesitaba rescatar a Martina. Necesitaba liberarla de esa trampa mística y tal vez incluso enfrentar sus propios miedos. El recuerdo de la hermana que no pudo salvarlo perseguía, como un eco constante en su mente. Las historias que su hermana le había contado sobre espíritus y sacrificios danzaban en su memoria, e Iván se dio cuenta de que estaba en un juego mucho más profundo de lo que había imaginado. Mientras se acercaba a Martina, la figura esquelética se giró lentamente, revelando un rostro marcado por el dolor y la furia. Los ojos brillantes, como brasas, penetraron en el alma de Iván. Sintió que su cuerpo flaqueaba, como si le estuvieran despojando de todas sus defensas. «No perteneces aquí», susurró la entidad, y la voz hizo eco en todo su ser, un veneno filtrándose en su mente. «Este lugar guarda secretos que no puedes entender». Las palabras se apoderaron de Iván como una aterradora realidad. Borislav, la persona cuya desaparición tanto había tratado de comprender, había elegido este destino a un precio terrible. ¿Qué había pasado realmente en esa cueva? ¿Qué había detrás de la leyenda de Leshiyata? Iván se encontró ante un dilema. Descubrir la verdad era un deseo ardiente, pero ¿a qué precio? «No puedes llevarla», gritó Iván, sintiendo que la determinación resurgía en su pecho. Lo que estaba en juego era algo más que la vida de Martina. Fue la lucha contra sus propios fantasmas. La ira y el dolor que había guardado durante tanto tiempo comenzaron a desbordarse. «Ella no es tuya». La luz azulada pulsaba intensamente e Iván sintió que la cueva respondía a su emoción, como si estuviera viva, consciente de lo que estaba sucediendo. Martina empezó a murmurar palabras en un idioma desconocido, un encantamiento que parecía invocar fuerzas oscuras. La desesperación se apoderó de Iván cuando se dio cuenta de que mientras él luchaba contra su amigo, Dima se sentía atraída hacia el mismo destino. «¡Dima! ¡Cuidado!», gritó Iván, pero la advertencia fue en vano. Dima había sido envuelta en la energía hipnótica. Sus ojos se volvieron opacos, mientras él murmuraba palabras en un tono que parecía resonar en la cueva, intensificando la presión a su alrededor. El pánico se apoderó de Iván, quien sintió que la situación se estaba volviendo insostenible. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Iván, pero la cueva parecía cerrarse a su alrededor, como si tuviera voluntad propia. El eco de los susurros aumentó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Las sombras bailaron con una ferocidad creciente e Iván se dio cuenta de que el miedo no era solo una emoción. Era una fuerza que se alimentaba de su propia vulnerabilidad. Desesperado, se volvió hacia la figura esquelética. «¿Qué quieres? ¿Qué le pasó a Borislav?». Su pregunta resonó en la cámara y la entidad vaciló, como si considerara la respuesta. La luz azulada parpadeó e Iván sintió un dolor agudo en el pecho. «Borislav tomó una decisión», respondió la entidad, la voz ahora más clara, pero aún envuelta en un eco distante. «Se ha ofrecido como sacrificio a cambio de conocimiento. También se puede saber la verdad,
Pero, ¿a qué precio? La revelación ha golpeado a Iván como un puñetazo en el estómago. Borislav había desaparecido por una elección consciente, buscando saber qué podría costar la vida a otros. Las historias que le había contado su hermana acerca de que la curiosidad era un cuchillo de doble filo resonaban en su mente. A veces es mejor no saberlo, afirmó. Ahora, en esa cueva, rodeado de amigos en peligro, se preguntaba si sería capaz de soportar la verdad que estaba a punto de revelarse. «Martina, Dima, ¿aún estás conmigo?», gritó, pero la respuesta fue un eco vacío, y la cueva pareció alimentada por su desesperación. El espacio a su alrededor palpitaba con una energía negativa. Iván miró a su alrededor, las sombras bailando de manera amenazante, y se enteró de que la cueva no estaba dispuesta a dejar que escapen fácilmente. Fue entonces cuando un recuerdo comenzó a brotar en su mente, como una luz tímida en la oscuridad. Recordó el diario que su hermana había dejado, un compendio de sus investigaciones en la cueva y la Leshiyata. Recordó un ritual que podría apaciguar a los espíritus y liberar a los arrestados. Fue una última esperanza. Con una determinación renovada, Iván comenzó a recitar las palabras que recordaba, incluso sin estar seguros de que trabajarían. Las sombras dudaron y la figura esquelética comenzó a encogerse como si fuera herido por las palabras que salieron de su boca. «Si quieres que se queden, también tendrás que llevarme», Iván gritó, ofreciéndose a su propia oscuridad. La cueva dudó. La luz azulada parpadeó de manera errática, reflejando la lucha interna entre los espíritus y la fuerza de voluntad de Iván. Sintió una conexión con su hermana, el niño que tenía miedo de la oscuridad, pero que nunca dejó de buscar la luz. «Te encontraré, no importa lo que pase». En ese momento, un grito resonó en la cueva, e Iván se dio cuenta de que no estaba solo. Las voces de Borislav, Martina y Dima se mezclaron con la suya, formando una corriente de resistencia contra la oscuridad. Pero la cueva no estaba dispuesta a dar tan fácilmente. Las paredes comenzaron a temblar y el piso se abrió debajo de sus pies. Iván miró a sus amigos, al darse cuenta de que incluso en medio del caos había la oportunidad de escapar. Con un último esfuerzo, sacó a Martina y Dima, y juntos comenzaron a correr, siguiendo la luz que parecía guiarlos fuera de la oscuridad. La cueva rugió en la protesta, y las sombras los arrojaron, pero la determinación de Iván y sus amigos fue más fuerte. No eran solo víctimas, eran sobrevivientes. Mientras corrían, la verdad todavía se colgaba sobre ellos como una nube oscura, e Iván sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Lo que era real y lo que era ilusión estaba comenzando a mezclarse. La cueva, con sus secretos y misterios, no los dejaría ir tan fácilmente, y los desafíos que enfrentarían por delante no solo probarían sus fuerzas físicas, sino también sus convicciones y lealtades. La lucha por la supervivencia se convertiría en una batalla por sus almas, e Iván estaba listo para enfrentar lo que estaba al acecho en las sombras. A medida que se alejaban de la figura esquelética, la cueva comenzó a transformarse. La luz azulada que los oprimió anteriormente se pulsó en un ritmo frenético, como indeciso en qué camino. Las sombras se dibujaron en formas más definidas, e Iván se dio cuenta de que no eran solo espectros, fueron los recuerdos de todos los que habían pasado, almas perdidas que ahora observaron con una mezcla de esperanza y desesperación. Dima, finalmente despertando del trance, se unió a Iván, su expresión una mezcla de confusión y determinación. «¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso?», preguntó, su voz temblando, pero con un tono urgente que resonó en la cueva. «Necesitamos unir nuestra fuerza», respondió Iván, sintiendo la energía del cambio de cueva. «Si luchamos juntos, tal vez podamos romper el ciclo que mantiene atrapadas a estas almas». Martina, que todavía mira perdida, miró a su alrededor, y una chispa de reconocimiento iluminada en su mirada. «Yo recuerdo las historias. La única forma de liberarlas
es enfrentar a la entidad y desentrañar lo que esconde. La figura esquelética, ahora más distante, comenzó a acercarse nuevamente, su intensa presencia amenazante. En ese momento, la figura esquelética avanzó. Su forma se escribió en un baile macabro cuando se acercó a Iván y sus amigos. La tensión en la cámara era palpable y el aire estaba cargado con una energía que hizo que la piel de Iván temblara. Podía sentir la presencia de los espíritus a su alrededor, una mezcla de dolor y desesperación que parecía hacerse cargo de ellos, pero también había una chispa de esperanza. «Vamos, debemos ser rápidos», Iván exclamó, tomando la iniciativa, decidido a no dejar que el miedo los domine nuevamente. Dima y Martina ahora se recuperaron de su trance, lo siguieron, unidos por la necesidad de escapar no solo de la cueva, sino las sombras que los amenazaron. Mientras corrían, la cueva comenzó a cambiar aún más. Las paredes se metieron en un ritmo frenético y las sombras parecían estirarse y acortarse, como si quisieran agarrarlas. Iván sintió que la adrenalina bombeaba en sus venas, pero también una sensación de cansancio, como si cada paso que daban fuera un esfuerzo monumental. El eco de los gritos y susurros aumentó, mezclando con el ritmo de sus corazones. «Necesitamos encontrar una salida», Martina gritó, su voz firme, pero había un temblor que denunció su miedo. Las historias hablaban de un portal, algo que podría sacarnos. Iván no estaba seguro de si creía en las historias, pero la idea de un portal encendió esperanza dentro de él. «Veámoslo. Si esto es cierto, puede ser nuestra única oportunidad». El trío continuó corriendo, los ojos atentos a cualquier signo de luz o cambio en el medio ambiente. La figura esquelética, ahora más cerca, parecía alimentarse de su miedo y desesperación, creciendo en tamaño e intensidad. El aire se puso más frío, e Iván sintió un escalofrío en la columna vertebral. Sabía que no podían decepcionarse. Finalmente, cuando se convirtió en una esquina estrecha, vieron una luz débil en el fondo de un corredor. Era una luz dorada y suave que contrastaba con la oscuridad opresiva a su alrededor. «Allá», Dima señaló. La esperanza se renovó en su expresión. Corrieron hacia la luz, pero la figura esquelética no estaba dispuesta a dejarlos escapar tan fácilmente. Un fuerte grito resonó en la cueva y las sombras comenzaron a revolverse como si estuvieran vivos, tratando de agarrarlos. Iván sintió que la energía de la cueva se volvió más intensa, como si estuviera atrapada en una batalla entre la luz y la oscuridad. «¡No mires hacia atrás!», Iván gritó, sabiendo que cualquier debilidad podría ser fatal. Recordó las palabras que había recitado antes, las que parecían haber debilitado la entidad. «Vamos juntos, no podemos separarnos». La luz estaba más cerca ahora, y la sensación de esperanza estaba creciendo. Sin embargo, al mismo tiempo la figura esquelética avanzó. Sus garras se extienden hacia ellas. Iván sintió que el pánico se asentaba en su pecho, pero no podía rendirse. Estaba luchando no solo por ellos, sino por todas las almas encarceladas en esa cueva. Cuando llegaron a la luz, una ola de calor los envolvió y una sensación de paz los inundó, como si el calor de la luz estuviera purificando sus almas. Pero la figura esquelética se detuvo en el borde de la luz, dudando, como si no pudiera cruzar ese espacio sagrado. «¡Y ahora!», Martina gritó, y en un empuje, Iván extendió la mano a la luz, sintiendo una energía vibrante a través de su cuerpo. «¡Juntos!», los tres se unieron. Sus manos se entrelazaron y con un grito colectivo invocaron las palabras que Iván había recordado. La luz dorada comenzó a brillar intensamente y la figura esquelética arrojó un grito de ira y desesperación, su forma de escribir en agonía. Las sombras a su alrededor comenzaron a disiparse, chupadas por la luz. Pero la victoria no llegó sin consecuencias. La cueva tembló violentamente y una ola de energía los involucró, lo que hizo que Iván se sintiera desgarrado en 1000 piezas. Cerró los ojos
y las imágenes de su hermana, Borislav, de todas las almas perdidas que estaban allí, pasaron por su mente. Podía sentir su dolor y desesperación, pero también la esperanza que surgió del acto de coraje que estaban realizando. Cuando la luz finalmente explotó en un brillo cegador, Iván sintió una poderosa fuerza empujándolo hacia adelante. Él gritó y luego todo se volvió blanco. Cuando finalmente abrió los ojos, Iván se encontró acostado en un piso frío y húmedo, el olor a tierra y humedad llenando sus fosas nasales. Se quedó lentamente, sintiendo un dolor profundo en el pecho, y miró a su alrededor. Estaba en un claro, rodeado de árboles altos y una suavidad en la luz que se filtraba entre las ramas. Dima y Martina estaban a su lado, con expresiones de alivio y confusión. «Estamos vivos», murmuró Dima, la incredulidad visible en su rostro. «Logramos», pero la alegría fue reemplazada rápidamente por preocupación. Iván sintió una cicatriz ardiente en su pecho, un recuerdo físico de lo que habían enfrentado. «¿Y la entidad?», preguntó, su voz falla. «¿Podemos realmente deshacernos de eso?». Martina miró a su alrededor, como si esperara que la figura esquelética apareciera en las sombras de los árboles. «No sé», dijo, incertidumbre en su voz. «Pero parece que la cueva está sellada. Ya no sentimos su presencia». Iván respiró hondo, tratando de demandar lo que había sucedido. Aunque escaparon, la pelea había dejado profundas marcas en cada uno de ellos. «Necesitamos averiguar qué le sucedió a Borislav», dijo, la determinación que resuena en sus palabras. «Y lo que realmente es Leshiyata». Dima lo miró, ojos llenos de comprensión. «También lo pensé. No podemos dejar que termine aquí. Si hay más misterios, necesitamos enfrentarlos». Y así, mientras el claro permaneció en silencio, se formó una nueva resolución entre ellos. Lo que habían enfrentado en la cueva no fue el final, sino solo el comienzo de un viaje más profundo y oscuro. La conexión entre ellos era ahora más fuerte, marcada por el dolor y el coraje para enfrentarse con lo desconocido. Sin embargo, mientras se dirigían hacia el bosque, Iván no podía dejar de sentir que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Algo dentro de él sabía que las sombras del pasado no se habían disipado por completo. La cicatriz en su pecho sería un recuerdo constante que la lucha, aunque superada temporalmente, podría resurgir en cualquier momento. Y así, con una última mirada al claro, Iván hizo un voto silencioso de que no descansarían hasta que se revelen todas las verdades. Las leyendas de Leshiyata todavía mantenían secretos y estaban decididos a desentrañarlos, incluso si significaba enfrentar la oscuridad una vez más. Mientras que Iván, Dima y Martina se alejaron del claro, la sensación de alivio fue ensombrecida rápidamente por la incertidumbre que impregnaba el aire. La luz que los había rodeado había desaparecido, pero la cicatriz en el pecho de Iván pulsó, un recuerdo constante de la lucha que habían enfrentado. El trío caminó en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Los ecos de la cueva aún resonaban en sus mentes. Sin embargo, a medida que avanzaron a través del bosque, un sonido suave comenzó a infiltrarse en sus oídos. Era un susurro, casi como una llamada, que parecía provenir de las sombras de los árboles. Iván se detuvo, la piel temblorosa. «¿Escuchaste esto?», preguntó, su voz baja, pero llena de inquietud. Dima y Martina intercambiaron miradas, la preocupación evidente en sus caras. «Es solo la brisa», respondió Dima, tratando de calmarlos. Pero Iván sabía que no era solo eso. La sensación de que algo los observó intensificó con cada paso que dieron. Mientras continuaban, el bosque parecía convertirse. Los árboles, una vez majestuosos, ahora tenían contornos más oscuros y amenazantes. Las ramas largas y retorcidas se acercaron a ellos, como si quisieran agarrarlas. El susurro creció en intensidad, ahora mezclado con risas distantes, lo que hizo que el estómago de Iván se volviera. «Tenemos que ir más rápido»,
dijo Martina, apresurando el paso, pero el piso debajo de sus pies parecía volverse más pesado, como si la tierra misma estuviera tratando de retenerlos. De repente, Iván se detuvo. La visión de una sombra familiar se formó frente a él. Era la figura esquelética, ahora más definida, flotando entre los árboles, con una sonrisa malvada que hizo que la sangre de Iván se congelara. ¿Pensaste que podrían escapar? La entidad susurró. Su voz resonó como un lamento. El terror se hizo cargo de ellos. Dima gritó y comenzó a correr, pero las sombras alrededor de los alrededores, formando barreras que lo mantuvieron atascado. Martina, paralizada por el miedo, no pudo moverse. Iván sintió desesperación creciendo dentro de él. Había luchado por su libertad, pero ahora parecía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¡No! Iván gritó tratando de reunir coraje. Sabía que la entidad no era solo una manifestación de sus ansiedades, sino algo más profundo, una fuerza que se alimentó del miedo. «No te tenemos miedo», desafió, pero sus palabras sonaban vacías frente a la realidad de la situación. La figura esquelética avanzó, sus garras se extendieron e Iván se dio cuenta de que su determinación era insuficiente. La luz que los había guardado antes parecía distante, como un recuerdo olvidado. La cueva, aunque físicamente distante, ahora resonó en sus almas, un recuerdo que el mal nunca desaparece. «Eres parte de lo que somos ahora», susurró la entidad, los ojos vacíos fijos en Iván. «Y siempre estará con nosotros». En ese momento, Iván se dio cuenta de la aterradora verdad. El coraje que habían encontrado en la cueva no era suficiente para exorcizar lo que habían despertado. Lechiyata no era solo una leyenda, era una parte de ellos, una sombra que ahora los acompañaría para siempre. Cada uno de ellos llevaba un fragmento de esa oscuridad, y no había forma de deshacerse de ella. A medida que se acercaba la entidad, Iván tenía un último destello de esperanza. «Si no podemos deshacernos de ti, pelearemos juntos», gritó, uniendo sus manos con las de Dima y Martina. Pero al hacerlo, sintió que la energía de la entidad invade sus venas, mezclándose con su propia esencia, que comenzó como un acto de unión, se convirtió en algo más oscuro. La luz que había rodeado el claro ahora se convirtió en un recuerdo lejano, eclipsada por la creciente oscuridad. El trío sintió que sus deseos se desvanecían, y la risa de la entidad resonaba a su alrededor, como un eco de una amarga victoria. La desesperación se hizo cargo de ellos, una realidad angustiante que la pelea solo había comenzado. Y así, cuando el bosque se cerró a su alrededor, Iván, Dima y Martina se convirtieron en parte de la leyenda que intentaron desentrañar. Ya no eran solo cazadores de misterios, ahora eran los portadores de una maldición que no podía escapar. La última visión que tuvieron fue la figura esquelética que criaba triunfante en la oscuridad, mientras fueron absorbidos, consumidos por lo que más temían. El sonido del susurro se convirtió en gritos, pero no era solo el suyo. Fueron los ecos de todas las almas que se habían perdido, ahora se unieron en una eternidad de tormento. Y así, la historia del Lechiyata continuaría, con nuevos aventureros perdiéndose en las sombras, sin saber que la verdadera batalla no solo fue contra el mal que los perseguía, sino contra la oscuridad que ahora habitaba dentro de ellos. Pues si te gustó esta historia, no te olvides de dejar tu gusto y suscribirte al canal para obtener más historias como esta. Comparta con sus amigos para que también puedan embarcarse en estos misterios llenos de misterios. Y por supuesto, deje un comentario a continuación diciéndole cuál fue su parte favorita o qué tipo de fin le gustaría ver en una próxima historia.